La cerámica es un elemento fundamental en la arquitectura nazarí. Así lo podemos ver en las grandes fachadas monumentales como en palacios y casas de la ciudad de la Alhambra. Su uso es muy variado, desde los sistemas hidráulicos, con los atanores, sumideros, surtidores, fuentes, y en material de construcción, como pueden ser los ladrillos y las tejas, que incluso en estos casos pueden estar también decorados. Pero sin duda el elemento más característico son los revestimientos. Suelos, zócalos, alizares están decorados con motivos geométricos, vegetales, epigráficos, emblemáticos, como puede ser el escudo nazarí. Para realizar este tipo de decoraciones hacían uso de distintos tipos de técnicas. La más conocida es el alicatado. Se realizaba a partir de un diseño previo geométrico y la fabricación de una serie de placas de vidriada de distintos colores por la que se cortaban distintas piezas que formaban esa composición geométrica y se unía a través de mortero. Para realizar decoraciones vegetales o epigráficas hacen uso de técnicas como la incrustación, que a partir de un ladrillo vidriado se talla y se incrustan piezas de otros colores. Esto se puede observar en la entrada del mirador de Lindaraja. Otra técnica es la de la cuerda seca, que a partir de dibujos hechos con manganeso y materias grasas se hacen vidriados de distintos colores. Esto se puede ver en la Puerta del Vino. La técnica de reflejo metálico es un proceso complicado de realizar y el producto es un color dorado a las decoraciones. Esto se puede ver en la solería del Salón de Comares. Otra técnica es la de relieve, que a partir de una fabricación de moldes se hace una decoración en distintas capas, como se puede ver en la Puerta de la Justicia. Con la conquista castellana se incorporan nuevas técnicas, como la de arista, que con decoraciones distintas se integra dentro del monumento y actualmente las podemos percibir en un todo. Es el caso de la sala de encerrajes del Palacio de los Leones. La implantación de la cultura islámica en la península ibérica va a suponer la aparición de una serie de objetos y enseres de cerámica doméstica cuyas formas y decoración se va a ajustar a las formas de vida y costumbres de la nueva sociedad, a sus gustos estéticos y a sus creencias religiosas. La etapa nazarí va a suponer un periodo de esplendor cultural que va a afectar también a la fabricación de cerámica doméstica en todas sus vertientes. Calidad tecnológica, por un lado, variedad de recipientes y una combinación magistral de la estética nazarí. Las fuentes escritas y los hallazgos materiales realizados en la Alhambra permiten conocer qué objetos formaron parte de la actividad cotidiana de sus habitantes y con qué fines se usaron. Entre las principales funciones podemos destacar la de almacenamiento y transporte de alimentos sólidos, líquidos y también otros enseres como ropa. La tinaja era un recipiente de grandes proporciones que, vinculada a los reposaderos, se permitía de esta manera su estabilidad y aprovechamiento del agua. Su ubicación en algunas zonas importantes de las viviendas, como pórticos y patios, determinó que algunos ejemplares estuvieran ricamente engalanados. Otro elemento importante era la jarra. Constaba de 2 asas y un tamaño inferior al de la tinaja, lo que permitía y facilitaba su transporte. Las cantimploras se utilizaron para el transporte de líquidos, mientras que los botes eran recipientes de un tamaño inferior y forma cilíndrica, permitían guardar productos como tabaco y conservas. La preparación de alimentos se realizó con 2 enseres principales, las marmitas y las cazuelas. Para el cocinado se utilizaban hornillos portátiles de cerámica llamados anafres, que también se utilizaron como sistema de calefacción. En el servicio y presentación de alimentos destacaron el ataifor y la safa. Se trata de vasijas de paredes abiertas utilizadas para presentar de forma comunal las viandas. También había fuentes de mayor tamaño, utilizadas como bandejas, y jofainas o cuencos de dimensiones más reducidas para presentar o servir sopas, salsas, frutos secos o incluso para el consumo individual. Para beber y escanciar líquidos se utilizó una gama de recipientes muy variada, como jarritas y jarros. Finalmente, una función importante fue la de la iluminación, conseguida a través de candiles o lamparillas manuales de aceite. Si la forma de los objetos está íntimamente vinculada a su función, atendiendo a su cualificación estética, podemos distinguir 2 tipos de cerámica: la vajilla cortesana o cerámica de lujo y el ajuar doméstico de uso común. La vajilla cortesana se utilizó para satisfacer las necesidades protocolarias y familiares de la corte nazarí. Se trata de una serie de recipientes con formas muy variadas y una decoración muy cuidada. El ajuar doméstico de uso común se caracteriza por apenas presentar ornato y unas formas más estandarizadas, pero no por ello carentes de sofisticación tecnológica. Se utilizó para funciones domésticas menos protocolarias.